¿Alguien activó su audio, por favor? Alguien activó su audio. Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Un ratito. Ya lo eliminaron, ya. Ok. Casi me pongo a bailar. Listo. Ok. Estaba en pleno saludo y me cortaron. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente nos reencontramos para el repaso número 4. Ok. Estamos ya en un ciclo avanzado, ñañitos. Y bueno, el día de hoy, ¿qué tenemos preparado para ustedes? Tenemos preparado para ustedes lo que es cómo recordar lo que es presión, densidad, ok, presión hidrostática, principio de Pascal, Arquímedes, todo lo que corresponde a estática de los fluidos, ¿se acuerdan o no? Sí. Además, vamos a repasar lo que es la calorimetría, lo que es el calor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Estática de los fluidos y calorimetría. Muy bien. Bienvenidos, chicos, y empezar a repasar. Primero el repaso así rápido nomás. La densidad, recordemos, se define como la masa sobre el volumen. En el sistema internacional, toda masa está en kilogramo y todo volumen está en metro cúbico. Recordemos que en el sistema CGS-CGSE, ñañitos, la masa está en gramos y el volumen está en centímetros cúbicos. Para pasar del sistema antiguo al sistema internacional, solo se multiplica por 1000. Recuerda, 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, la presión es una cantidad física que nos indica cómo una fuerza se distribuye perpendicularmente sobre una superficie. Recuerda que presión es fuerza entre área, pero la fuerza tiene que ser perpendicular al área. No se olviden, la fuerza está en newton, el área en metros cuadrados, y a ese newton por metro cuadrado nosotros le llamamos el pascal. ¿Correcto? El pascal. Es decir, el pascal es la unidad de la presión, donde 1 kilopascal equivale a 1000 pascales. Ahora, la presión hidrostática, recuerden la presión que ejercen los líquidos en reposo sobre cualquier cuerpo o punto sumergido dentro de él. La presión que ejercen los líquidos en reposo se determina así. Recuerda que tienes que conocer la profundidad. La presión hidrostática es densidad del líquido por gravedad por la profundidad. No te olvides, ¿ok? Listo. La densidad del líquido está en kilogramos por metro cúbico, la profundidad en metros, la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado, y recuerda que a mayor profundidad, mayor presión. ¿Se acuerdan que eran líquidos no miscibles? Te pregunto, ¿te acuerdas que eran líquidos no miscibles? ¿Alguien me puede decir eso? Muy bien, que no se mezclan. ¿Y cómo hacemos? Y cuando me pidan hallar la presión total, la presión hidrostática, perdón, en el fondo de un recipiente donde hay varios líquidos que no se mezclan, ¿cómo hallamos la presión hidrostática total? Era la suma separado, ¿no es cierto? No, cada líquido con su fórmula, ¿no es cierto? Claro, bien, bien. Ok, bien, Adrián. Ok, ahora, ¿a qué le llamamos presión total o absoluta? La presión total o absoluta es, escúchame bien, la presión total o absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recuerda que a esta presión hidrostática también se le suele llamar manométrica.
¿De acuerdo? Le suelen llamar la manométrica. Por eso se dice que la presión manométrica es la presión total menos, o la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y entonces la presión atmosférica, 100.000 pascales o 100 kilopascal. Ahora, hay un teorema llamado teorema fundamental de la hidrostática, que me dice para dos puntos sumergidos en un mismo líquido, ojo, punto A, punto B, ¿no? La diferencia de presiones hidrostáticas entre A y B es igual a la densidad del líquido, la gravedad, por la diferencia de profundidades, ¿ok? Presión de A menos presión de B, densidad del líquido, gravedad por diferencia de profundidades. Recuerden, ñañitos, que si los puntos presentan la misma profundidad, a esa van a tener la misma presión. Y a esa línea le llamamos la isóbara. Isobara. Iso igual vara presión. ¿Correcto? El principio de Pascal. La presión que se ejerce sobre un líquido en reposo se transmite en todas las direcciones a todos los puntos del líquido con igual intensidad. No te olvides, a todos los puntos del líquido con igual intensidad. Ok, la aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Acuérdate, la prensa hidráulica. Una prensa hidráulica es un vaso comunicante, como puedes apreciar acá, ¿no? Estos son los émbolos que tienen áreas, ¿te acuerdas? Y esto se aplica cuando están al mismo nivel, ¿ok? Y se cumple que la presión que hay aquí es la misma presión que hay en el otro lado. Por esa razón, así es Luis Gustavo, la jeringa, ¿no? La fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. Ahora, si el pistón pequeño baja una distancia 1 y el pistón más grande sube una distancia 2, se cumple pues que el área 1 por la distancia 1 que baja es igual al área del pistón 2 por la distancia 2 que sube. ¿Ya? Esto tenlo presente porque si me preguntas si el pistón baja 1 metro, ¿cuánto? El pistón pequeño baja 1 metro, ¿cuánto sube el otro? Con esto lo sacas al toque. Bien, por último tenemos el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido en reposo experimenta una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. ¿Correcto? Ahí está. Este empuje, esta fuerza de empuje, dice que viene a ser igual al peso del líquido desalojado. La fuerza de empuje viene a ser igual al peso del líquido desalojado. Repito, la fuerza de empuje viene a ser igual al peso del líquido desalojado. ¿Correcto? Listo. Ya, entonces, si nosotros tenemos un recipiente con agua y luego coloco yo un bloque de madera, el nivel del agua sube y se derrama por acá. A este líquido que se ha derramado se le suele llamar el líquido desalojado. El líquido desalojado, que viene a ser igual al volumen sumergido. El líquido desalojado es lo mismo que el volumen sumergido. Eso no te olvides, ¿ya? Vamos, ya. La cosa es, mis ñaños, que escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Que el empuje que se mide en Newton viene a ser igual al peso de este líquido desalojado, al peso del volumen desalojado. De tal manera que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Repito, densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. ¿De acuerdo? Ya está.
La densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad metros por segundo al cuadrado y el volumen sumergido en metros cúbicos. ¿Ok? Ya, de tal manera, recuerda que si un cuerpo flota, esto es muy conocido en San Marcos, si un cuerpo flota, se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, el peso y el empuje tienen que ser iguales. Por equilibrio, empuje es igual a peso. Empuje es igual a peso. ¿Ya está? Ya está. A ver, empezamos. Vamos, ñaños. Empezamos. Bien, ahí está. Ya tenemos las respuestas. Perfecto. Joaquín, Andrea, Luis Gustavo, Ernesto Taipe, Carlos Anthony, Andrés Chávez. Muy bien. Recuerda que si me dan el diámetro es porque el radio es de 5 centímetros, que viene a ser 5 por 10 a la menos 2 metros. Esos son DECO. La densidad definida como la masa de una sustancia por unidad de volumen es una propiedad física importante para caracterizar un material. Matemáticamente, la densidad se calcula como la masa de una sustancia por el volumen que ocupa. En la figura se muestra una esfera sólida de cobre que tiene un diámetro de 10 centímetros, su radio es 5 centímetros. Ya lo trabajé. Me piden determinar la masa de la esfera. La densidad de la esfera es 8,4 gramos por centímetro cúbico.
Pero tú sabes que si lo multiplicas por 1000 ya está en kilogramos por metro cúbico. Considere que pi es igual a 3. Ya. Densidad es masa sobre volumen. De ahí que yo puedo sacar la fórmula de la masa como densidad por volumen. Entonces necesito el volumen. Entonces el volumen de una esfera, ñañitos, el volumen de una esfera la podemos hallar de esta manera. El volumen de una esfera lo podemos hallar como 4/3 de pi, 4/3 de pi por radio al cubo. Bien, lo único que nos queda aquí es reemplazar, nada más, reemplazar y a ver qué nos sale, ¿no? A ver, ñañitos, vamos a reemplazar, a ver, 4/3, pi que vale 3, datos del problema, por el radio que es 5 por 10 a la menos 2, todo al cubo. A ver, se va el 3 con el 3, 5 por 5, 25, 125 al final. Me queda 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Sí, ya, debe ser. Ya. Ahora, todos sabemos que de la fórmula de la densidad es masa por volumen. Por lo tanto, reemplazo la densidad 8400, el volumen es 5 por 10 a la menos 4, lo paso a multiplicar y esto me queda 4,2 kilogramos. La C, bien como me han dicho mis ñañitos. Perfecto, ¿ah? Ya. Vamos, ñañitos, ¿cuánto te salió este problemita? Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a resolver. Los fluidos, al igual que los sólidos, ejercen presión, lo cual es evidente sobre los cuerpos sumergidos a gran profundidad. Se cuenta con una pecera que contiene agua de mar, cuya densidad es 1,2 gramos por centímetro cúbico. Un pez nada a 1 metro del fondo. Si el nivel del agua es 2,5 metros, ¿cuál es la presión absoluta que soporta el pez? Bien, el pez se encuentra a 1 metro del fondo. Quiere decir que la profundidad del pez es la resta de 2,5 menos 1, o sea, 1,5 metros. ¿Verdad, no? Entonces, la presión hidrostática es la densidad, la gravedad por la altura. ¿Correcto? Ahí está. 1000 por 10 por 1,5. Esto me sale 18.000, que viene a ser 18 kilopascal, pero bueno. La presión hidrostática es la atmosférica 100.000
más 18.000. Esto daría 118.000 pascales, que es 118 kilopascal. Bien, bien, la D, efectivamente, la D. ¿De acuerdo? Listo. Ya, siguiente problemita, ñañitos. Vamos, pues, este está facilito, ¿ah? Vamos. Bien, bien, bien. A ver. Acá tenemos cuántas respuestas. Una de Ernesto, Joaquín, Andrea, Andrés, Fanny, Luis, Gustavo y Carlos. Perfecto. Este problema lo hemos hecho. Este problema ya lo hemos hecho. Solo que he cambiado el orden de la pregunta. Nada más. Y le he dado otra forma. Isóbara. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Llámale M y N. Recuerda que cuando esto está libre, acá está actuando la presión atmosférica. Ahora, como todo esto de acá mide 25, y acá es 5, y acá 15, deduzco que esto vale 5. Entonces, la presión de M es igual a la presión de N. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en M hay hidrostática de A más atmosférica. Sobre N hay presión de B más presión de C más atmosférica. De hecho, que las presiones atmosféricas se me cancelan. Ya, la presión hidrostática de A es, bueno, densidad de A, que es 500, gravedad por altura, densidad de B, gravedad por altura, y la de C también. Podríamos eliminar la gravedad y ahora voy a reemplazar. Mira, 500 por 25 centímetros. Profe, no tiene que estar en metros, claro, pero si todos están en centímetros se pueden simplificar. No hay problema. La densidad de B es 1600 por HB, que es 5 nada más, y más la densidad de C por 15, que es 5. La C la incógnita. Esta es matemática, Peñañito, no te pases, ¿sí? Esto sale, si es que no me equivoco, 300. Y efectivamente es la B. Vamos, sigamos trabajando. Está facilito, ¿ah?
Bien, bien, chicos, bien, bien, sigan. Bien, ahora sí. Este es el principio de Pascal. En la figura dice, se muestra una tubería horizontal. En un extremo se tiene un pistón liso de masa despreciable y en el otro extremo una tapa. El área del pistón es 3 veces mayor que el área de la tapa. Si se aplica una fuerza horizontal de 100 newton de magnitud sobre el área mayor, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre la tapita? Bien, entonces tendríamos así, caso 1, caso 2. En el caso 1, la fuerza vale 100. En el caso 2 no se sabe cuál es la fuerza. Bien, el área del primer caso y el área del segundo. Ya, si el área chiquita es A, el área más grande es 3 veces mayor que el área de la tapita. Estamos hablando 3 veces mayor. O sea, el área sería 4A. Ese es el truco. Luego aplicas Pascal, fuerza sobre área, 100 sobre 4A, F2 sobre A, y esto sale pues 25. Así de fácil, ñaños. Ya, uy, ay, ay, esta es la que menos hicieron, teoría. A ver, nuevamente manden sus respuestas.
Bien, vamos a resolver una por una, ¿ya? ¿Estamos listos? Bien. No te confíes, Luis Gustavo, de que rara vez viene. No, si viene teoría. Te puedo mostrar. En el último examen, en el penúltimo examen vino teoría de análisis dimensional, de magnitudes, y la gente cayó. Igual cuando en la uni viene teoría, la gente se cae de cara. Así es, la gente se cae de cara. O sea, hay que tener cuidado. Con lo de teoría, ahí hay que tener más conocimiento. Pues. No es como agarrar una fórmula y reemplazas y se acabó. No es así. Bien. Entonces, bueno. Pero no es complicado. No sé por qué se han complicado acá. Veamos. Dice así. Con respecto al principio de Arquímedes, mencione la verdad o falsedad según corresponda en cada proposición. Solo se cumple cuando se sumerge un objeto en un líquido. Aparentemente parece que sí, pero es falso. ¿Por qué? Porque la ley de Arquímedes se aplica tanto en general, fluidos, quiere decir líquidos o gases. ¿De acuerdo? Líquidos o gases. ¿Eso está claro? Ya. Dice, 2. La dirección de la fuerza de empuje. La dirección de la fuerza de empuje que experimenta un objeto sumergido en un líquido siempre es vertical y hacia arriba. Siempre es vertical y hacia arriba. La respuesta es verdadero. Claro que sí, verdadero. ¿Ya? Bien. La fuerza de empuje es vertical y siempre es hacia arriba. Ya, hasta ahí vamos bien. 3. Solo se cumple cuando el objeto está completamente sumergido en un fluido. En el repaso habrás visto que el cuerpo puede estar sumergido en la mitad, en su tercera parte. Tiene que haber un volumen sumergido, pero no necesariamente es el volumen del cuerpo. ¿Me entiendes? Ya está. Listo. Eso es falso, porque dice completamente sumergido, no necesariamente, puede ser parcialmente. La 4, la magnitud del empuje depende del peso. Bueno, que yo recuerde, la fórmula del empuje es densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido. No depende del peso del líquido, ¿de acuerdo? No depende, no depende, ¿ya? Depende de la densidad, de la gravedad y el volumen sumergido. ¿De acuerdo, ñañitos? Listo. Entonces la clave sería falso, verdadero, falso, falso, dedo. Muy bien, Carlos Anthony Cashire, el único champero del aula. Ah, no, también había acá más champeros. Luis Gustavo, Andrea, Joaquín, Ernesto Taipe. Bien.
Listo. Bien, bien chicos, bien, bien. A ver, llegamos a la número 6. ¿Cómo haríamos este problemita? A ver. El teléfono se disparó solo. Ya, digan, sigan. Ahí está Luis Gustavo. Una esfera se suelta desde el fondo de un estanque. Determine el intervalo de tiempo que tarda en llegar a la superficie libre del agua. Considere que la densidad de la esfera es la mitad de la densidad del agua y la gravedad vale 10. Perfecto. Tenemos acá a Luis Gustavo y Andrea Stefani, los que nos han dado una respuesta a este problema. Ok, bien. El problema está, Andrés Chávez, que tú solamente pones una letrita y no sé a qué problema te refieres. Por eso no te nombro. Y hemos quedado ya que se pone el número de problema con la alternativa. Bien. Entonces, la esfera está ubicada en el fondo de un recipiente. Ojo, todo el nivel es 20 metros. Acá está la esferita. Al tener una densidad que es la mitad de la del agua, eso quiere decir que al yo soltarla, esta sube. Correcto, esta sube, ¿no? Si su densidad fuera mayor que la del agua, se queda ahí en el fondo, ya no se mueve ya. Ahí se queda en reposo. Entonces, va a partir del reposo, ¿ok? Porque se va a soltar. Y esta esferita empieza a subir. ¿Cuánto se demoró en llegar
a la superficie libre del agua, o sea, hasta llegar arriba. Ok, entonces, si lo vemos por dinámica, hay un peso ahí. El peso es masa por gravedad y la fuerza de empuje hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Ya como mira, escúchame, como el empuje es mayor que el peso, porque es la única forma que explicamos que se esté subiendo, entonces hay una aceleración. ¿De acuerdo? Hay una aceleración. Ya, no se olviden, por favor. Ya, listo. Ya, entonces fíjate, tenemos que recordar que la densidad del esfera es la mitad de la densidad del agua, pero del agua vale 1000, entre 2 la esfera vale 500. Bien, voy a aplicar dinámica. ¿Para qué, ñañitos? Para determinar la aceleración. Fuma, fuma. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir, nosotros vamos a decir así. La fuerza resultante es igual al producto de la masa por aceleración. Es decir, el empuje menos el peso es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. El empuje es densidad del agua por gravedad por el volumen sumergido, que viene a ser el volumen de toda la esfera, menos, ojo, acuérdate que en algún momento yo te dije, ñañitos, recuerda esto, todos sabemos que densidad es la masa sobre el volumen, ñaño, pero cuando no me dan masa, yo tengo que saber que la masa es la densidad por el volumen. Ya, eso sí es importante. Masa es densidad por volumen, cuando no te la den. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, sigamos. Donde dice masa, voy a poner la densidad por el volumen. La densidad de la esfera por el volumen de toda la esfera, porque acá estamos hablando de volumen total. Bien, ¿habrá algo que se pueda simplificar aquí? Pues el volumen, ¿no? El volumen. Ya está. La densidad del agua vale 1000 por 10, 10.000. 500 por 10, 5.000. La densidad de la esfera, 500 por A. Sale 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, ese 10 metros por segundo al cuadrado, ñañitos, es mi aceleración. Entonces, lo único que me queda aplicar ahora es MRV. Y recuerda que como parte del reposo esto se anula y me queda distancia igual a 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Estamos hablando de que 20 es igual a 1 medio aceleración 10 por t al cuadrado. Esto me sale 2 segundos. Y efectivamente, Andrea, Luis, Andrés, muy bien. La respuesta es la B. Los felicito. Ya, ¿cómo harían este problema? Bien, Joaquín. A ver, niñitos, ¿cómo sería esto?
Ahí tengo las primeras respuestas. Un estudiante de la San Marcos desea saber la densidad de un objeto de masa m. Para ello vierte cierto volumen de agua en una probeta. Acá está, figura 1. Y sumerge el objeto colgado de un dinamómetro, ok, de resorte de figura 2. La densidad del objeto calculado por el estudiante, no, me piden hallar eso, sabiendo que el dinamómetro marca 10 newton, ¿no? Ahí está. Gravedad 10, o sea, 1000 litros es un metro cúbico y la densidad del agua que vale 1000, así como viene en examen de admisión San Marcos, ¿no? Puro datos, etcétera. Ahora, el ñaño tiene que partir de la observación acá. Acá vale 300 mililitros y ahora vale 500 mililitros. Fíjate que aumentó el volumen del agua cuando se sumergió este objeto. Entonces, este volumen que aumentó es el volumen desalojado. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen desalojado es la resta de volúmenes. 500 menos 300, eso me da 200 mililitros. Justamente este volumen es igual al volumen sumergido, que viene a ser el volumen del cuerpo. Ajá, así es. Entonces recuerda de que mili es 10 a la menos 3 por 200 me da 2 por 10 a la menos 1 litros. Ahora hacemos una conversión. Un metro cúbico le corresponde a 1000 metros cúbicos, 10 al cubo litros. Operas y esto me va a salir 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tenemos ahí el volumen desalojado, ¿ok? 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese volumen es el mismo volumen sumergido. Es el mismo volumen sumergido. ¿Ya? ¿Ok? Listo, es lo mismo, lo mismo. Ahora, si nosotros vemos al cuerpo, este cuerpo tiene un peso de 10 newton. Perdón, un peso nada más, no lo conozco. La tensión es la que vale 10 newton. Hay un empuje hacia arriba. Ya, pero como lo está sosteniendo, ahí pues hay equilibrio. Y si hay equilibrio, pues la suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo. O sea que el empuje más 10 es igual al peso. Ya, mira, el empuje es la densidad del agua, gravedad por el volumen sumergido, lo tengo. La tensión también lo tengo. La masa es densidad por volumen. Justo quiero esta densidad.
reemplazo 1000, gravedad 10 por 2 por 10 a la menos 4, la tensión vale 10, la densidad no sabo, el volumen 2 por 10 a la menos 4 y gravedad vale 10. Ya salió el problemita. Nos sale 6000 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la respuesta. A ver, ñañitos, más rápido en este problema. Dice, el fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos o parcialmente sumergidos en un líquido. La figura muestra un bloque cúbico, manja, de 0,1 metros, 0,1 metros de arista, que se mantiene en la posición mostrada, indicando el dinamómetro 30 newton. Ya. Luego se hace descender al bloque lentamente hasta sumergirlo totalmente en el agua y sin tocar el fondo. Determine el peso del líquido que se desaloja y la nueva lectura del dinamómetro. Ya. El cubito tiene un volumen que es su lado al cubo, que es 10 a la menos 1 al cubo, que esto me va a dar 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Listo. Ya, ahora, ese volumen del cubo, si se sumerge completamente, también me va a indicar el volumen desalojado, el volumen sumergido, el volumen del cubo, porque está completamente sumergido, peñañitos. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, recuerda que el empuje, por teoría, es igual al peso del volumen desalojado. Y acá me piden, escucha, determine el peso del líquido que se desaloja. Es el empuje lo que me están preguntando. Y el empuje es densidad del agua, gravedad por volumen sumergido. La densidad del agua 1000, gravedad 10 y el volumen sumergido 10 a la menos 3 y sale 10 newton. Ahora, ya cuando el bloquecito ya está, el cubito está dentro del líquido, hay un peso que vale el peso, que es 30 newton, ¿no? Porque eso es lo que inicialmente marcaba el dinamómetro cuando estaba en el aire, por lo tanto el peso del cubo vale 30. El empuje que lo acabo de hallar vale 10 newton. Y la tensión, que es lo que marca el dinamómetro. Por lo tanto, ahora digo, fuerzas arriba iguales fuerzas abajo. Y esto me sale, pues, 20 newton. ¿No? O sea, la respuesta sería 10 y 20, la B. Bien, ¿ah? Bien, ñañitos, ¿ah? Los felicito. Bien. Ya sabemos que la temperatura nos mide el grado de agitación molecular. Con esto nosotros podemos convertir centígrados a Fahrenheit, Kelvin, viceversa. Y no se olviden que las variaciones de temperatura también son iguales. Ahora, el calor es una forma de energía que se transmite, acuérdate, desde los cuerpos de mayor hacia los cuerpos de menor temperatura. ¿Ya? El calor, dice, recuerda, existe como energía en tránsito que se transmite entre dos cuerpos debido a la diferencia de potencial. Recuerda, el calor se transmite del cuerpo de mayor hacia el cuerpo de menor temperatura. Ya, ahora, para problemas de cambio de temperatura, cuando quieras aumentar o disminuir la temperatura de un cuerpo, vas a aplicar el famoso Cusemata. Cusemata, acuérdate, Cusemata. Ya, listo. Calor específico, masa por variación de temperatura, ¿ya? Listo, ya está. Recordemos que el calor específico del agua es 1 en el sistema antiguo y 0,5 para el hielo y el vapor. ¿De acuerdo? Listo.
Ahora, en el equilibrio térmico, recuerda que mezclamos sustancias a diferentes temperaturas, ¿no? Y al final, todas alcanzan la misma temperatura, todas alcanzan la misma temperatura. A esa temperatura que alcanzan todas se le denomina, pues, temperatura de equilibrio térmico. Ya, no te olvides, se le llama temperatura de equilibrio térmico. Recuerda que a esa temperatura ya no hay calor entre los cuerpos, ¿no? Listo. Ya, bien. La temperatura de equilibrio es la temperatura final. Y para eso tú tienes que recordar que la suma de calores tiene que ser igual a cero. Recuerda que los calores ganados son positivos y los calores perdidos son negativos. ¿Ya? Bien. Al final, todas alcanzan la misma temperatura. La misma temperatura. Recuerda que nosotros conocemos tres fases. Fase sólida, líquida, gaseosa. Existe la fase plasmática, pero ya no es nuestro objeto de estudio. Ya son temperaturas muy grandes, ya, ¿no? Ya, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Lo contrario se le llama condensación. Y por último, solidificación. Lo directo, de hielo a gas, sublimación directa, y lo inverso, sublimación inversa o regresiva. Ya, el calor latente es el calor que nos permite cambiar de fase sin que cambie la temperatura. Sin que cambie la temperatura. Acuérdate, eso sí es importante. ¿Ok? Ya, por eso que el calor latente se define así. Calor entre masa. Repito, el calor latente se define así. Calor entre masa. Al despejar, el calor es igual a la masa por calor latente. Recuerda que a esto se le conoce como Kusemata. Kusemata. Perdón, este es el Kémala. El anterior es Kusemata. El Kémala nos permite cambiar de fase. Recuerda que los cambios de fase se dan a la temperatura de 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Este calor lo que hace es transformar hielo a agua, pero sin cambiar la temperatura. Agua a vapor, pero sin cambiar la temperatura. Recuerden que cuando quieras pasar hielo a agua o agua a hielo, el calor latente L vale siempre 80 calorías por gramo. Ese valor puede cambiar en el examen de admisión si es que te lo dan en joules por kilogramo. ¿Ya? Trabajas con la misma fórmula, solamente cambias el L que te dan nada más. Ya, y cuando quieras pasar agua a vapor o vapor a agua, el calor latente de vaporización o condensación vale, ñañitos, vale, ahí está, 540. ¿Ya? Listo. 540 calorías por gramo o kilocaloría por kilogramo. Listo. Ahora sí, en los 10 minutos que nos queda, a ver, ¿cuánto? Esto es lo que hicieron casi todos en el examen, ¿sí? ¿Recuerdan? Vamos, ñaños. ¿Cuánto salía esto? A la C. 2 litros de agua a 20 grados Celsius se mezclan con 3 litros de agua a 30. Lo puedes hacer con una fórmula rápida o simplemente decir, la masa de 2 litros es 2 kilogramos. A 20 grados Celsius se mezclan con 3 kilogramos, 3 litros, a 30 grados Celsius. Me piden la temperatura final. ¿Qué hago? Sumo calores e igualo a cero. Kusemata del primero más Kusemata del segundo. Kusemata del primero será agua, calor específico 1, masa 2, temperatura final menos 20, más el calor del agua 2, que es 1 por 3, temperatura final menos 30. Al resolver esta ecuación me va a salir 26 grados Celsius, que es la respuesta que ustedes han hecho. Y en el examen lo hicieron muy bien, ¿ah? Ya. Ya te toca, vamos, te toca.
Listo. Acá lo que tienes que calcular es simplemente la energía cinética del carrito, como un medio masa velocidad al cuadrado. Será pues un medio la masa 400 por 5 al cuadrado. Al operar esto, te va a salir pues 5000 joules. Ahora, en el freno se generan fuerzas de rozamiento. Y lo que sucede es que toda esa energía cinética se va a perder, y se va a transformar en calor. El calor que va a generar negativamente la fuerza de rozamiento. Por eso, toda esta energía se transforma en calor y se pierde hacia el medio ambiente. Por eso que el calor es menos 5000 joules. Bueno, acá no le han puesto signo. La cosa es de que esto hay que pasarlo a calorías. Un joules igual 0,24 calorías. Se van los joules y esto me sale efectivamente 1200 calorías. Muy bien, ¿ah? Muy bien. A ver, hagan la número 11. Acá tenemos una mezcla interesante de un bloque metálico, se coloca en un calorímetro y este a la vez contiene agua. Me piden hallar la temperatura de equilibrio. Bueno, fíjate que el calorímetro contiene agua 200 gramos a la temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, el agua está contenida en el calorímetro. Los dos están juntitos ahí. Ya, luego un bloque de metal de masa 1 kilogramo, que es 1000 gramos, cuyo calor específico vale 0,03, se va a colocar en el calorímetro que contiene agua a la temperatura de 200 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio si el calorímetro absorbe 1400 calorías? Absorbe, recibe, gana, positivo. Ahora tengo una mezcla de 3 sustancias. Sumo los calores, sumo, y digo suma de calores igual a 0. Calor del calorímetro, calor del agua más calor del metal es igual a 0. Ya, el calorímetro recibió 1400. Ya me están dando eso, y así que no me preocupo. El calor del agua se mata 1 más a 200, temperatura final menos 0, porque estaba a 0 grados Celsius. El metal es 0,03 más a 1000, x menos 200. Y hay que resolver esto, pues, ¿no es cierto? Hay que resolver esto. Y esto me va a salir 20 grados Celsius. Bien, Joaquín. Bien, Andrea. Bien, Andrés. ¿No? Hasta ahí nomás. Muy bien, ¿ah? Me sorprende lo que le han hecho. Este problema es interesante, es nuevo. ¿Cómo harían este problema?
Está fácil, ¿eh? Se mezclan 200 gramos de una aleación sólida desconocida a 0 grados Celsius con agua que está 40 gramos a 100 grados, alcanzando la temperatura de 40. ¿Cuál es el calor? Está fácil este problema. El metal sube hasta 40 y el agua de 100 baja hasta 40. Suma de calor es igual a 0, calor del metal más calor del agua, y esto sería 2Q se mata nada más. El calor específico del metal es incógnita, masa 240 menos 0, más 1 por masa 40, 40 menos 100. Operas esto y sale 0,3, la A. Bien, A, Joaquín, Andrea y Andrés. Bien, bien, bien. Problema 13, vamos, ya estamos terminando ya. La cantidad mínima de hielo, la cantidad mínima de agua que tú debes agregar para derretir completamente el hielo. Si te dicen solo para derretir el hielo, tú sabes que el hielo tiene que estar a 0 grados Celsius. Para derretirlo, escúchame bien, para derretirlo, años, el hielo, para derretirlo, el hielo, ojo, solo debe transformarse de hielo a 0 grados Celsius a agua a 0 grados. Ese es lo mínimo que tienes que hacer. O sea, se derrite nada más. A ver, tengo hielo 500 gramos a menos 8. ¿Cuánta agua a 50 gramos, a 50 grados Celsius le debo agregar para derretir este hielo? Para derretirlo. Entonces, este hielo debe ser agua a 0. Nada más. Ya. Entonces, de menos 8 sube hasta 0. Es un calor 1. Y una vez que el hielito llegó a 0, de ahí le doy quémala. Y mi hielito ya se transformó en ¿qué? En agua, en agua, en agua. Ese es lo que este hielo ha tenido que ganar. 2 calores. Calor para que aumente su temperatura hasta 0 y el calor 2 para que cambie de fase. Hielo a 0 a agua a 0. Ese es lo mínimo que me piden. Ahora, si este ganó, ¿quién perdió? El agua, pues. El agua que estaba a 50 tiene que llegar hasta 0. Calor 3. Listo. Ahora sumas estos 3 calores y tiene que dar 0. Calor 1 es un Q-mata. Calor específico del hielo 1 medio, la masa 500, temperatura final menos 8. 0 menos 8. El calor 2 es un quémala, 500 por 80. Y el calor 3 le pertenece al agua, que es calor específico 1, masa no sé, 50, 0 menos 50.
Al operar, esto me va a dar 840 gramos. Ya está. Interesante, ¿no? 840. Ya, último problema ya. El último. Calcule la temperatura final cuando se mezcla 60 gramos de agua hirviendo. Agua hirviendo, no dice que es vapor. Con 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Cuando te dicen agua hirviendo, todavía no es vapor. Ya. La cosa es de que tengo 20 gramos a 0 grados Celsius y tengo agua a 100 grados Celsius. Suponte que la temperatura final está ahí. Todas deben llegar ahí. Entonces, el hielo ya está a 0. Entonces, ¿qué calor recibe? Quémala. Y de ahí tiene que aumentar hasta esa temperatura X, que no sé cuál es. Ese es el que ganó. ¿Quién lo perdió entonces? El agua que está a 100, pues, va a bajar a una temperatura que no sé. Quémala, cusemata. Listo, sumo los calores y le igualo a 0. Ya está. Bien, bien. Entonces, el primero es quémala. La masa es 20, acuérdate, 20 por 80. Y acá ya el hielo a 0 ya se transformó en agua a 0. Recuerda, solo cambia la fase. Cusemata, este sí cambia la temperatura. 1 porque ya es agua, más a 20 final X menos 0. Y más el cusemata de la otra agua, que es la que pierde calor, pones 1 por 60, la final X menos 100. Bueno, acá operas y esto me va a salir, ñañitos, 55 grados Celsius. Y con esto damos por concluido la clase del día de hoy. Muy bien, ñañitos, ha sido un gusto.